en el horario de clase. ¿Alguna duda? Ya está toda la información, ya está en la plataforma. Entra todo lo que vimos en la clase pasada y también lo que corresponde a la clase de hoy. Incluye lo que son las guías de estudio y también los capítulos de los libros que se subieron a la plataforma. ¿Dudas, preguntas? Doctor, creo Sí, que subieron otras 4 guías, creo yo, ¿no? ¿Esas también entran para el parcial? eh, se subieron 2 guías más. Plano de oclusión y Ah, oclusión posterior. esas Se entran. subió otro documento que es el capítulo 20-21 de Dawson, que es oclusión posterior y plano de oclusión. Ok, esas también entran en el parcial, ¿verdad? ¿Qué es el tema de hoy? Ah, ok, gracias. Ok. Ok, ¿listo? Ok. Espérame la presentación. ¿Se Sí, mira? doctor, sí se mira. Ok. Vamos a hablar de plano de oclusión. Esta parte es muy importante de ontología y quiero que entiendan que el plano de oclusión es muy importante tomarlo en cuenta junto con la guía anterior. Trabajan juntos. Uno no es consecuencia del otro, sin embargo, los dos trabajan en concordancia, ¿no? ¿Qué es un plano oclusal? Vamos a imaginarnos que es como una superficie imaginaria, ¿no? Se llama plano y la verdad es que la unión de muchos planitos que se dan en cada pieza. Si usamos una molar, eh, en cierto momento se dan cuenta ustedes de que se juntan los 4 cúspides, se hace una especie como de tablita. Un segundito, jóvenes, que se me olvidó desenlazar esto. Tengo que desenlazar esto, ahorita no se me va a interrumpir la imagen. Listo. Ok, vamos a regresar. Esta unión de todos estos planitos va a hacer que se forme una especie como esto se llama caleta, la forma que tiene es una forma como de parábola que va a dar a todos los bordes sisales de los dientes y todas las caras oclusales de los dientes. Si ustedes se fijan, no es plano, se llama plano por la comodidad, pero realmente tiene una forma como semicurva, ¿verdad? Va a ser una curvatura promedio de toda la superficie oclusal de los dientes, ¿verdad? ¿Quiénes la van a conformar? Pues obviamente los dientes de todos los planitos de la parte posterior y los bordes incisales de los dientes anteriores. Y se va a conformar también la curva de Spee y la curva de Wilson en ambos lados, ¿verdad? La curva de Spee es la curva de lo posterior que miran ustedes acá, que es esta porción hacia adelante, y la curva transversa, que es la curva de Wilson, son las que se forman en esa posición. Si ustedes se fijan, es como un listón. Realmente el plano oclusal es como un listón. ¿Por qué tiene esa forma? Pues ahorita lo vamos a averiguar, ¿ya? Ese plano oclusal es lo que nos permite, a la hora que el paciente articule y movilice sus dientes, si ustedes se fijan en el sector anterior, hay un tralapio mayor que en el posterior, que cuando los dientes anteriores deslicen y abran esa boca, la parte posterior se puede suplir perfectamente sin que haya contactos. Recuerden siempre, ya ustedes tal vez lo vimos hace año y pico que estuvimos en clase, que los dientes anteriores protegen a los posteriores. ¿Sí? ¿Parte de qué concepto es? Jóvenes, eso de los dientes anteriores protegen a los posteriores a los anteriores, los dientes anteriores desocluyen la parte posterior y no va a haber contacto. ¿Parte de qué premisa es? ¿De qué concepto es? De la guía anterior. No. La guía Oclusión anterior mutuamente es protegida. la oclusión mutuamente protegida, exactamente, ¿ya? La oclusión mutuamente protegida. Que una guía anterior permita la oclusión en la parte posterior
y la parte posterior protege al anterior cuando hay una máxima intercuspización o movimiento relacéntrico. Si ustedes se fijan, esto pues va a permitir ese tipo de movimiento, ¿ya? Este plano de oclusión va a permitir que cuando el paciente desocluya y haga este movimiento de apertura, que se empieza a correrse desde la parte de adelante acá, ¿ya? Va a permitir que esta parte posterior se desocluya totalmente y que no tenga ningún daño. Si ustedes se fijan, hay acá 3 colores que podemos ver. Un celeste claro, ¿ya? Que es este. Un celeste, un rosado claro, un rosado un poquito más oscuro y un rosado fuerte, casi rojo. ¿Por qué es este cambio de colores? Recuerden ustedes que la musculatura de la masticación, el macetero, va a estar más o menos en esta dirección, en esta porción de acá. A más cercano se encuentra de esa posición, la musculatura va a tener más influencia en el cierre. Esta parte posterior que ven acá ustedes va a tener una influencia mayor de los maceteros y musculatura de masticación como el temporal. Aquí va a haber una participación un poco menor fuerza, y la anterior es la parte que va a tener menos participación en esa fuerza. O sea, en esta parte de acá es donde cuando ustedes escrituran realmente con potencia se va a dar la mayor cantidad de fuerza de masticación. Por lo tanto, la guía anterior debe trabajar junto con la parte posterior, la de oclusión, para permitir que no exista excesos de fuerza ni también problemas de ruptura de piezas por el exceso de fuerza. ¿Qué sucedería si esta parte anterior no existiera o tuviéramos un diente que estuviera roto? Digamos que este diente está roto o gastado. ¿Qué va a pasar en la parte posterior? ¿Quién me puede decir? ¿Qué puede decir? A ver, Axa, ¿qué puede pasar si no hay una guía anterior adecuada? Se desalinea el plano. No. Doctor, A tal ver. vez que todos los dientes posteriores recibirían toda la carga y se empezarían a desgastar. Exactamente, tenemos problemas porque la guía anterior no está y al no haber una guía anterior vamos a tener problema de que la parte posterior va a recibir todos los movimientos sin ninguna desoclusión. Y eso es exactamente bastante malo para el sistema. O sea, nuestro sistema va a tener una carga mayor con una influencia de músculos muy grande y va a hacer que la parte posterior se rompa. Únicamente va a haber contacto posterior en la etapa de golpe masticatorio. Ya cuando estamos en el cierre, debería haber ese contacto posterior. Pero si no tenemos guía anterior, la parte posterior no va a tener ninguna protección y derivado de eso va a haber un gran problema con la parte posterior, fractura de cúspides, etc. ¿Ya? ¿Qué pasaría si es al revés? Perdemos piezas posteriores. A ver, Rita María Aguilar. ¿Puede repetir bien la pregunta, doctora? Es que se me corta un poco el internet. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Que fuera la parte posterior la que no tuviera suficientes piezas, que hicieran falta 3 o 4 piezas en la parte posterior y el plano de oclusión estuviera totalmente desalineado. ¿Podría ser que los dientes anteriores reciban toda la fuerza? Exactamente. A ver, Erika Zavala, que no me ha prendido la cámara, cuénteme, ¿qué más pasaría? Erika no está con nosotros entonces, solo está encendida la... ¿Y Lucrecia Gutiérrez? Tampoco está. Ok. Por eso necesito que prendan siempre su cámara, porque hay personas que están puestas, pero realmente no están acá. Hay 3 personas acá, que es Erika, Lucrecia y Mercy, ¿verdad? Entonces, sigo. Si yo pierdo piezas posteriores, elimino toda esta área, no está, ¿ya? Pierdo esta pieza, no está, se anula, se anula. ¿Qué va a pasar con los dientes anteriores? Que van a recibir demasiada influencia en la musculatura y los dientes van a empezar a tener problemas, ¿ya? Va a haber movimiento, va a tener exceso, va a haber desgaste, porque yo voy a molarizar la parte anterior y voy a empezar a hacer desgastes en los dientes anteriores, tratando de
compensar lo que no tengo en la parte posterior. Recuérdense que en el momento, ya en el momento, que yo me quedo sin una pieza dental acá, ¿ya? Dejo inconexa esta parte con esta, ¿ya? No quedan conexas, entonces, o como de aquí para adelante, pero la parte de atrás me costaría mucho porque la comida se empezaría a meter en esta área o en esta de aquí arriba donde hay problema y los dientes se empiezan a movilizar para todos lados, ¿ya? Pero eso me da mucha inestabilidad. Como pueden ver ustedes aquí, pues el plano tiene esa función y trabaja siempre junto con la guía anterior. Esos planos de la parte de abajo hacen que el arco inferior vaya incluido en el arco superior. Esas inclinaciones que ustedes tienen no son a la ligera. O sea, esa colocación que tienen los dientes es precisamente lo que permite la desoclusión y que esta guía anterior que ustedes vieron en la temática anterior funcione. Esa guía anterior debe funcionar. Cuando estamos haciendo rehabilitación oral, restauraciones ya importantes, tenemos que evitar la premisa de pensar que los dientes de adelante se hacen únicamente por estética. O sea, la estética es un derivado de la función del paciente. Nunca lo miren al revés. Es un error muy craso el que tenemos en los conceptos de odontología, pensar que la restauración la hacemos únicamente por estética. O sea, tiene que tener función. Si realmente no estoy restaurando la función del paciente, voy a tener problemas muy serios con respecto al paciente. Yo vengo y necesita el paciente una estructura donde los dientes sean más largos que esto. ¿Por qué? Porque la guía anterior nos dice que la oclusión debería llegar acá, en el primer tercio de la cara. Es este diente, cuando yo lo cierro, debería estar más o menos por acá. Sin embargo, si yo no hago esa restauración como debiera de ser, yo vengo y hago una corona mucho más cortita, ¿qué va a pasar? Simplemente que no va a haber una ejecución posterior y las piezas posteriores van a sufrir desgastes innecesarios y esto nos va a pasar porque hicimos mal una restauración. Jóvenes, no se metan a hacer ningún tratamiento en donde ustedes no saben qué hacer o lo están haciendo simplemente por hacerlo, ¿ya? Es muy importante que sepan por qué están dejando el largo de dientes que tienen. O qué sé yo, viene un paciente con diente desgastado acá y con diente roto. ¿Ya? Y yo vengo y únicamente ejecuto y hago solo copio del diente y ya está, ¿no? Si voy a componer algo, lo tengo que hacer en serio. Tengo que revisar si realmente la guía anterior es lo suficientemente buena para que mi plano de oclusión funcione como debe funcionar. ¿Ya? Eso es muy importante y lo tengo que tomar en cuenta cada vez que hago restauraciones. Muchas veces tenemos que empezar el tratamiento con los dientes anteriores para que mi plano de oclusión funcione mejor. No muy pocas veces estaremos en la parte posterior sin la mínima conciencia de que la guía anterior no es la adecuada. Y eso sí es un problema. Es como que ustedes hagan la puerta por un lado y el marco por otro lado, sin tener en cuenta la puerta en el marco. Jóvenes, eso no les va a cuadrar, van a tener muy serios problemas. ¿Ya? Hay tratamientos que se vuelven un charco y un infierno, de que repiten una cosa, repiten otra, se quebró esto, se zafó esto, y es precisamente porque no toman en cuenta el marco de lo que están haciendo. El marco es muy importante. Cada una de las líneas en este plano, pues, si ustedes se fijan, aquí tenemos exactamente igual, la influencia de aquí para acá, es la influencia más fuerte, de aquí para acá, la influencia mediana, y de aquí para acá, la influencia menor de los músculos. ¿Por qué creen ustedes que se le deja a los dientes anteriores la desoclusión? ¿Por qué? A ver, Mercy, ¿por qué los dientes anteriores son los que necesitamos para que se desocluya el sistema? Mercy Hernández. ¿Me oye, Mercy? Mercy está, pero no está. A ver, Ronaldo.
Ronaldo Ochoa, ¿me escucha? Sí, doctor. Escucho. A ver, Sí. cuénteme, ¿por qué es importante el hecho de que los dientes anteriores desoclúen y por qué es importante que sea en el área de menor fuerza? Porque si no, yo considero que si es en el de mayor fuerza, tendría a fracturar todos los Exactamente, o sea, dientes. uso la guía anterior porque es como cargar una carretilla. Usted tiene una carretilla, ¿sí? Ustedes van a tener menor carga si ustedes cargan por el mango y hacen una especie de palanca, ¿ya? Que si ustedes tratan de cargar la carretilla por la parte media, que es donde está el mayor peso, ¿entienden? Entonces, los dientes de adelante tienen como una especie como de levantamiento, una palanca, una carretilla para que la parte posterior se desocluya. ¿Y por qué los dientes de adelante tienen las raíces que por la forma que tienen y los que tienen la forma que tienen? Porque son sensores de movimiento. Cuando ustedes hacen una mordida hacia un lado, hacen su boca hacia un lado, van a darse cuenta que la fuerza disminuye, no tiene tanta fuerza. ¿Por qué? Porque el sistema les dice, baje la potencia, no le dé tan duro, ¿ya? Entonces hay un autocontrol en el sistema para que el sistema no se destruya. Eso es bien, bien importante, ¿ya? Por favor, despierten, jóvenes, porque están, la mayoría están dormidos. Si ustedes se fijan acá, hay dos piezas que están en influencia roja, que es donde la mayor influencia muscular tenemos, premolares, que tienen una influencia un poco menor, y los dientes anteriores tienen una influencia un poco menor. Sin embargo, esta área anterior nos va a servir para que la parte posterior desocluye. Importancia el alineamiento, porque estas líneas que ustedes ven en la parte posterior del plano de oclusión son las que permiten en el sistema de trabajo o de balance que las cúspides fluyen el movimiento, ya sea en protrusión, lateralidad de trabajo, ya trabajo y balance. Entonces, cúspides son bien importantes, ¿ya? El plano de oclusión lo va a conformar la curva de spin, que es la que hace referencia a la cobertura anteposterior de las superficies oclusales. Ustedes se fijan, la curva de spin va siendo la unión desde el canino, nosotros la marcamos desde el canino hasta la cúspide distal de la segunda molar inferior, ¿ya? Y ustedes se fijan, pues esta curvita va a tener más o menos esta forma, va a ser la unión de todas las cúspides, ¿ya? Es bien importante entender que esa curva es la que permite cuando yo abro mi sistema, que esto se balancee y logre salir y permita que la mandíbula, sin ninguna interferencia, logre realizar su movimiento de salida. Cualquier contacto que sea en la parte posterior, cuando va bajo la influencia de los dientes anteriores, cualquier movimiento extrusivo se llama interferencia. Y en los tratamientos que estamos haciendo debe ser eliminado porque es el punto exacto donde se tienen a quebrar las piezas dentales. ¿Ya? Empieza en la punta del canino inferior, sigue con las cúspides vestibulares, de premolares y molares. ¿Por qué las cúspides vestibulares? Porque son las cúspides que son las cúspides de trabajo. ¿Sí? Ahora bien, esa curva de espila podemos medir. Para eso vamos a utilizar nuestro articulador, nuestro sistema, vamos a utilizar un acetato que debe tener o 10 centímetros de radio o 20 centímetros de diámetro. Si ustedes se fijan, el diámetro es una línea que pasa atravesada en el meridiano mayor de la circunferencia, y radio pues va desde el centro hasta la periferia de la circunferencia, pero el diámetro son dos radios completamente opuestos, ¿ya? Si lo miramos así, entonces 10 centímetros de radio o 20 centímetros de diámetro. Ese acetato, jóvenes, lo tienen que tener, es bien importante que lo hagan. ¿Cómo hacerlo? Compren un compás, pero un buen compás con corte. Lo pueden comprar entre varios o lo pueden hacer de cierta manera, ¿ya? Un segundito, jóvenes, que creo que tengo una emergencia por aquí. Un segundito. ¿Ya? Un segundito. Un minuto, jóvenes, solo un minuto.
Entonces, como iba diciendo, ese acetato que tienen que hacer ustedes, compren una cuchilla con un compás. Es bien importante que lo utilicen, ¿ya? Es muy, muy importante que esa curva sea muy, muy sutil, muy redonda. Si lo hacen ustedes con tijeras, usualmente paran haciendo un corte totalmente irregular. Y van a ver por qué es importante que la curva esté muy bien dada, ¿sí? Si la línea curva continuara hacia atrás, se dibujaría un arco a través del cóndilo y esa curva la vamos a llamar curva de Monson, ¿ya? Si yo sigo esa curva hasta la parte de atrás, aquí está el cóndilo, esa curva va a irse en esa posición y la curva de Monson. ¿Para qué nos sirve? Ok, esa es una de las partes muy interesantes. Yo no tengo esta pieza, ¿ya? Aquí se fijan, este paciente tuvo ortodoncia, por eso colocamos este caso. ¿Qué sucede si no está esta pieza hasta acá? Pues que yo sigo la curva para acá, hacia el cóndilo, y ahí me va a dar exactamente la curva de Speed. Y con esto podría montar una removible. La removible iría acá, y aquí irían los dientes de la removible, ok. ¿Ya? Y me sirve esa curva para montar esos dientes cuando lo tengo. O sea, ese es un recurso que ustedes tienen, porque es muy difícil restaurar cuando uno sabe o no tiene ninguna referencia de lo que está haciendo. Joven, es muy importante que lo averigüen. Cuando todas las cúspides topan, yo lo coloco y lo alineo, y todas las cúspides topan en el acetato, en este punto, ¿ya? Esta curva es promedio, ¿sí? Es promedio. Ahora imagínense ustedes que las cúspides de estas piezas no toparan, ¿sí? Que únicamente topa acá, y que las cúspides empiezan a bajar por acá, ¿ya? Entonces, esto es pronunciado, ¿sí? Eso es pronunciado. Ahora, si ustedes miran las cúspides que nos quedan exactamente por encima de la curva, que eran aquí, ok, por encima de esta curva, esa sería plana, ¿sí? Cuando ustedes van en la carretera y miran que tienen que doblar mucho, es una curva pronunciada, ¿sí? Y cuando ustedes doblan poco, esa es una curva suave. Entonces, plano es cuando definitivamente casi que la curva queda casi totalmente plana, ¿ya? Pronunciada es cuando tengo que tener una curva demasiado fuerte. Y promedio es cuando está como en la rueda de acetato. La rueda de acetato es la que nos sirve para determinar si es plana, pronunciada o promedio, ¿ya? ¿Entendieron eso? La curva de Speed es el resultado de las variaciones de la dirección axial de los dientes inferiores. O sea, esas alineaciones son las que nos dan, estas curvas son las que nos permiten a nosotros, estas líneas, estos planos son los que nos permiten hacer la curva de Speed, ¿sí? Si ustedes se fijan, van a apuntar siempre hacia el centro. O sea, si ustedes se fijan, estas piezas van a ir apuntando siempre hacia la misma dirección, como que van apuntando hacia este punto, ¿ya? Que ese centro es un eje el que tenemos ahí, ¿ya? Es muy importante que entendamos también que los dientes no están puestos a la ligera. Tiene que tener esa progresión de curva. Usualmente la parte central de la pieza que tiene más curvatura es esta pieza que aquí en el centro. Ya, perdón, esta es cordal. Es donde más se puede percibir que la pieza está un poquito más baja que el resto. ¿Ya? Esta progresión coloca las puntas de las cúspides en una curva directamente relacionada con el eje condilar mediante una serie progresiva de tangentes. O sea, todas las tangentes van a formar esa dirección. ¿Ya? Es necesario que el último molar se incline hacia adelante con un ángulo mayor y que el diente anterior tenga un ángulo menor, precisamente para que esa se dé la forma de curva. El eje condilar que está aquí tiene una relación completamente, una relación con este eje, porque este eje condilar se transporta en esta dirección, la dirección donde está
la articulación, la forma de articulación, y esto va a salir en esta dirección, como en esta forma. Entonces, esta curva permite que los dientes salgan, ¿ya? Va a haber un movimiento doble ahí que se hace una curva. Esa curva es la que la permite esta posición de los dientes. Si es plana, corremos el riesgo de que el paciente pues tenga, pero si es muy, perdón, si es muy pronunciada, corremos el riesgo de que las piezas topen en sus extremos. Y si es muy plana, probablemente perdamos capacidad masticatoria, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado que sea una curva de SPI, un plano de oclusión que sea lo más indicado para el paciente con las necesidades que tiene. Si el plano oclusal se encuentra sobre un arco que atraviesa el cóndilo, la parte posterior siempre será suficientemente plana y baja para ocurrir, ¿sí? Ahora, si tenemos un plano que se está por un arco muy, muy fuerte, vamos a tener problema de que va a causar que se desocluye. Miramos aquí miramos una mordida cruzada. Esto va a impedir, ¿ya?, que este sistema desarrolle fuerza. Imagínense qué retroalimentación nos está dando todo este sistema. Es dolor, ¿ya? Es dolor y esto nos va a dar mucho, mucho problema para que podamos actuar como realmente se debe y tener una verdadera función, porque el sistema lo que va a estar accediendo es a tener dolores, ¿verdad? La curva de Wilson es lo mismo. Los dientes en posterior tienen cierta inclinación en esta dirección, ¿ya? Como miran ustedes acá. Y esa fuerza es la que permite precisamente que el eje se tire hacia adentro. ¿Por qué nos sirve la curva de Wilson? Precisamente porque esto, a la hora de ver un bolo alimenticio aquí, comida, ¿ya? La comida va a seguir para adentro. Si fuera invertida la curva, el problema es que la comida se saldría hacia la parte externa y teníamos el bolo alimenticio por fuera cada vez que tratamos de comer, ¿ya? Esta curva nos permite que vaya hacia adentro totalmente la comida y eso nos permite hacer algo bastante, bastante bueno, ¿ya? ¿Qué más? Esa curva de Wilson va a contactar las piezas posteriores de sus dos cúspides. Vamos a ver en una proyección. Exactamente. Los músculos maceteros internos también funcionan en esa dirección. Esto permite la acción de la mandíbula lanzando la comida hacia adentro y permite que el sistema también pueda ocurrir cuando la mandíbula pivotea hacia los dos lados. Va a permitir que la mandíbula evada y que tenga una mejor proyección, evitando que existan interferencias en el movimiento. Todo lo que estamos viendo acá es precisamente para que el sistema tenga una función sin que la musculatura lastime la parte posterior. Estamos diciendo que esto funcione de la mejor manera. Aquí miramos la función masticatoria que se ve comprometida debido a la inclinación de las piezas posteriores, que es importante tomarla en cuenta. ¿Ya? ¿Qué pasa si esta curva es muy plana? ¿Sí? Obviamente vamos a tener problemas. Cuando muchas veces hacemos prótesis, estamos realizando algún tratamiento fuerte, nos damos cuenta que las personas ejecutamos mal la prótesis y dejamos estas piezas muy hacia afuera, ¿sí? El paciente tiende a mascarse sus cachetes, ¿sí? Y a que la comida dice, mira, otro dice que como, pero la comida se me sale en la boca, se va para un lado. Es precisamente por eso. Ok. Preguntas importantes. ¿Qué pasa si la curva es plana? Tengo que ver el sobreesfuerzo que voy a hacer, ¿no? ¿Qué hacer para determinar un plano de oclusión? Da cierta dificultad en los conceptos. Tengo que tener conceptos de oclusión. Tengo que saber que la guía anterior funciona con la parte posterior. Es tonto que yo me meta a hacer una parte posterior, reponer un plano, hacer en la parte posterior, si no tomo en cuenta la parte anterior, si están funcionando juntos, ¿ya? Un plano de oclusión correcto permite la producción sin interferencias, permite las excursiones laterales sin interferir en el lado de trabajo.
los dientes anteriores pueden desocluir adecuadamente. Eso es bien importante, ¿sí? Libero tenedores, mi plano, pues aquí miramos esto, aquí esto no está permitiendo que la parte posterior funcione bien. Entonces, si yo vengo y restauro la parte posterior a una corona, ok, pero me desatiendo de la guía anterior, ¿qué va a pasar en la parte posterior? Pues no va a funcionar. Tengo que hacer que esta guía anterior funcione. Y genero tensiones y malos movimientos en la articulación. Por lo tanto, voy a tener problemas en la articulación. Muchas veces hacemos mal el trabajo, no hacemos algo que funcione para la parte posterior. Y eso causa que tengamos mucho problema con el paciente. ¿Ya? Tengo que hacer un sistema oclusal que sea con todo el concepto de lo que es odontología, de lo que es oclusión mutuamente protegida, y que me permita suplir la parte posterior y la parte de trabaje bien, para que haya un sistema positivo en mi musculatura. Voy a tener un problema donde yo asiento la boca y tengo la parte posterior con interferencias, movimientos, la parte muscular va a sufrir. Muchas veces van a ver ustedes que a ustedes mismos les ha pasado en su familia que pasa un tratamiento dental y después de hacer el tratamiento dental resulta ser que paran con dolor en los dientes o que tienen problemas en la articulación, les empieza a tronar la articulación. Es precisamente por eso que a veces se hacen las prótesis sin tomar en cuenta guía anterior y el plano de oclusión. Hay gente que le hacemos restauraciones que después de hacer la restauración dice, mira, doctor, me cuesta mucho comer, estoy comiendo con mucha dificultad. Precisamente es por eso, porque no estamos tomando en cuenta lo que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Si es posible, un plano de oclusión debe ser cuando sea plano, pero muchas veces los ortodoncistas hacen esto, dejan esto plano, por ejemplo. Y va a ser funcional, pero no va a ser completamente funcional porque al no tener esa curva de movimiento va a hacer que se ocluya fácil y rápido, pero no va a permitir que haya una verdadera succión posterior. Si ustedes se fijan qué chance tengo de hacer esto bien, si no he corregido esta parte anterior que hay tanto desgaste. ¿Ya? Si se fijan los dientes, les falta un buen segmento. Sería tonto que yo resolviera la parte posterior si no me fijo en la parte anterior previamente. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Vengo yo y coloco aquí un puente en la parte posterior. ¿Qué me podría pasar si yo dejo ese puente así? ¿Ya? ¿Qué podría pasar? A ver, ¿a quién le pregunto? Andrea Nicole Tejeda. Cuénteme, ¿qué pasaría? Andrea. Sí, doctor, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué pasaría si en este caso, como el que estamos viendo acá, ¿no? Un segundito, lo voy a volver a poner. Yo coloco un puente de 3 unidades. Vamos que es el lado derecho. Coloco la pieza 31, la 30 y la 29. O sea, una prótesis fija. ¿Sí? Ok. ¿Qué probablemente le pase un puente y prótesis de metal porcelana? ¿Qué pasaría? ¿Podría haber un desgaste en las piezas anteriores? Anteriores. A ver, Posteriores. ¿quién opina otra cosa? ¿Quién me puede decir algo? Aparte de Andrea Nicole. ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar con la parte posterior? ¿Sí? Tal vez que se pueda. Ah, solo me puede repetir, es que yo pensé que estaba preguntando qué iba a pasar con el puente. Por eso, ¿qué va a pasar con este puente? ¿Qué Ah, va a pasar con el puente si yo no tomo esta guía anterior y la corrijo previo? Yo reparo mi plano oclusal, pero no tomo en cuenta la guía anterior. ¿Qué va a pasar? se puede caer, ¿Caer? Sí. ¿Y qué más va a pasar con el sistema? que van a, o sea, las fuerzas no van a estar bien distribuidas. Exactamente. ¿Qué es lo que me va a hacer la guía anterior aquí para la parte posterior? A ver, si alguien más la sabe, que me conteste. Recuérdense que esta parte que está aquí es la de mayor influencia de la musculatura. Aquí una parte intermedia
Y aquí hay una parte que es mucho más sencilla, mucho más blanda. Los dientes anteriores son los que hacen que la fuerza se disipe un poco para poder abrir la boca tranquilamente. Si yo no tengo la guía anterior adecuada, lo que va a pasar es que este puente va a sufrir demasiado trabajo y vamos a ser víctimas de un mal diseño. Diseñé un puente sin tomar en cuenta la guía anterior. ¿Qué sucede si yo agarro un puente y lo dejo a cualquier manera con esto totalmente torcido, esto va? ¿Qué va a pasar con la guía anterior? Tampoco va a poder hacer su trabajo, ¿ya? Yo tengo que permitir que mi trabajo sea lo suficientemente limpio, lo suficientemente nítido para que la parte anterior trabaje con la parte posterior y la parte posterior me permita que la parte anterior haga su trabajo. ¿Sí? Es igual. Es oclusión mutuamente protegida. Pero es que es importante que tenga bien amueblada mi cabeza para los tratamientos que tengo que hacer. Un plano insuficiente puede provocar conscientes de con una raíz mucho estrés, que se genera mucho estrés. Entonces, se fijan acá, es el canino el que se encarga de ocluir, ¿sí? Pero en esta parte que tenemos aquí hay un problema de plano oclusal. Ustedes se fijan, aquí si no hay contacto, y aquí no es el canino el que está guiando el movimiento. ¿Quién está guiando el movimiento aquí? Probablemente el movimiento se esté dando en esta parte. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién me puede decir qué puede pasar? Jóvenes están dormidos. ¿Qué puede pasar? Si que en lugar de ser el canino el que me esté ocluyendo, es parte del plano posterior. ¿Qué problema tengo en esta área que hay acá? ¿Qué problema tiene el lado izquierdo? No me refiero a la parte de adelante, sino me refiero en la parte que está aquí adentro, digamos. En la parte de este lado. Este lado, solo que eso está visto de este lado. ¿Qué va a pasar en esa región? ¿Bajo qué influencia estamos permitiendo que el molar tenga ese contacto indebido, esa interferencia? Ay Dios, ¿están dormidos, jóvenes? Jóvenes, estamos dormidos. ¿Qué está pasando? A ver, Fernanda, ¿qué piensa? Fernanda Álvarez. Es que no sé si le entendí muy bien a la pregunta, doctor, pero sí, tal vez. Razonémosla, pues. Razonémosla acá. Ok. ¿Qué sucede si yo tengo una lateralidad izquierda? ¿Sí? Hago mi lateralidad izquierda. Y ninguna pieza del lado izquierdo me está haciendo contacto. Únicamente tengo contacto en la parte posterior. Esta parte que está aquí, en la parte de hasta atrás. Pero del lado derecho. ¿Quién me está guiando esa suclusión? ¿Quién me la está guiando? Si estás en la lateral izquierda y aquí tengo un contacto en la parte derecha, ¿quién está guiando ese movimiento? Tal vez el otro canino. Aquí hay contacto en el canino. El canino está aquí en el aire. Ujú. ¿Quién está guiando ese movimiento? Va. Lo está guiando una molar del otro lado, pues, la molar, la segunda molar inferior izquierda con la segunda molar superior, perdón, primera molar, pero no estoy hablando mal. Segunda molar inferior derecha contra segunda molar superior derecha. Son los que están guiando ese movimiento. ¿Es adecuado ese contacto? ¿Esa interferencia? ¿Quién debería guiar ese movimiento? El canino del lado izquierdo, ¿sí? Y la ejecución me la está ejerciendo en la parte posterior del lado derecho. ¿Qué influencia tengo yo en esta parte posterior con la musculatura? ¿Es baja o es alta?
Jóvenes, así no avanzamos. Hagamos un trato, ¿sí? Necesito que entreguen esas hojas lo más pronto posible y la semana entrante vamos a retocar un poco el tema, ¿sí? Porque no están en nada ahorita. Creo que están muy verdes todavía para esto. Y yo sé que hay gente que se está quedando callada y está como con el 8 acostado a lo que es esto. Y así no podemos avanzar, ¿ya? Falta poco de la clase, pero voy a dar el tema ahorita para que ustedes tengan chance de pegar una ojeada. Y la semana entrante vamos a tener un ratito para repasar este tema. ¿Me entienden? Las hojas de trabajo, por favor, las entregan cuanto antes. Necesito que lean el tema porque no me siento que ustedes me estén siguiendo. El tema no es complicado, pero no lo están entendiendo, ¿ya? Y necesito, por favor, que para la siguiente clase, las personas que no tienen cámara, por favor, me la consigan, porque si no, no voy a dejar que estén en clase. ¿Estamos? Es necesario que los vean. Hay varios acá que están que como que no estuvieran o no tienen sistema, pero sí es necesario que estén presentes. Pues este tema no es tan fácil, no es tan enredado, pero tampoco podemos estar así. ¿Me entienden? Necesito que me hagan esas horas de trabajo, por favor. El tema le falta muy poco, pero yo siento que no están entendiendo nada. Entonces, por favor, les encargo que lo lean bien. Nos vemos dentro de una semana. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Nos vemos entonces en una semana. Felicidades, doctor. Buenas tardes.